Ay, para mí es un inmenso placer. Queremos Acción es una serie que me he dado la tarea de traerles, de ofrecerle a todos mis amigos en las redes sociales y los conocidos y las personas que simplemente están sintonizando por primera vez. Me encuentro con el doctor Gilby Carmona, él es psicólogo y vamos a estar hablando sobre el perfil del abusador, el perfil de la persona que le hace daño a la otra y no estamos hablando de violencia doméstica solamente, sino violencia de género. Muchísimas gracias, Gilby, por acompañarnos hoy. Como de costumbre, yo encantado de estar aquí con una persona tan maravillosa como tú y sabes que mis palabras son desde el corazón. Y más en una iniciativa que habla de una palabra importante, la acción. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he creído que el acto, sobre todo acto, el acto supremo es el amor. Y muchas veces el amor es confundido con posesión. Y entonces, de alguna manera, ahí es donde nosotros miramos cómo algo que realmente es maravilloso, que realmente revela una importancia de la interacción con el otro, es tergiversado, es cambiado y de igual forma hace que una experiencia que se supone que sea trascendente como el amor termina siendo triste y en muchas ocasiones termina siendo trágico. Hemos escuchado demasiadas veces, es que él lo hace porque él me ama. Él me cela porque él me ama. Él no quiere que yo comparta con mi familia porque él me ama. Él no quiere que yo me ponga esta faldita porque él me ama. Pero es que el amor no está sujeto a condicionarlo, ¿o me equivoco? Claro, tienes muchísima razón, ¿verdad? Quien te quiere te acepta tal cual. No pretende cambiar tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu religión, ni nada por el estilo. No pretende que haya una posesión porque tú posees los objetos, pero nunca al otro, nunca al ser humano que te acompañe en el proceso de crecer como persona. Gilby, que hemos visto estas últimas semanas que el perfil del abusador ha cambiado muchísimo. Ya no estamos viendo un patrón continuo, ya no estamos hablando de que son muchas denuncias que llevan al fallo, al fallo de la justicia, que ahora mismo pues esos son otros 20. Estamos viendo que hay diferentes tipos de agresor o agresora. Bueno, claro, Vamos perdóname, a hablar un poquito definitivamente. cómo identificar entonces ese perfil si son tan diversos. ¿Dónde están Mira, las banderitas rojas? claro, una de las cosas muy curiosas, y yo agradezco que estemos trabajando este tema, una de mis profesoras, que ahora mismo es una gran amiga mía y a quien quiero mucho, se llama Silma Quiñones. Y la doctora Silma Quiñones escribió un libro que a veces es difícil de conseguir, pero yo quiero que la gente haga el intento, que se llama Alerta Roja. Lo voy a Y en apuntar. ese libro, sí, en ese libro, ella habla de una cosa que de alguna forma se nos ha pasado de largo. Por ejemplo, no hay un perfil del agresor. Hay varios perfiles del agresor. Por ejemplo, uno de ellos que ella le llama por ahí el Drácula, que es esta persona que ante los ojos de las demás personas es una persona pasiva. Tú, de hecho, luego de haber visto una situación particular, les preguntas a los vecinos y tú dices, si este es un señor o una persona que ni siquiera levantaba la voz, era bien cariñoso con las personas. De hecho, tú ves cuando arrestan al agresor o a la agresora que no dice absolutamente nada, que es extremadamente cooperador. Entonces, mira qué cosa más curiosa. Ella habla de ese que sería, por ejemplo, el Drácula, porque cuando tú ves al Drácula, está vestido de negro, su camisa es blanca, chupa sangre, pero nunca su camisa está manchada, ¿verdad? Así que hay un perfil, Impresionante. ¿verdad? Hay un perfil del abusador que ese es de los más peligrosos porque simple y sencillamente ese entra, sale y la gente que está alrededor de la víctima culpa a la víctima por la conducta del victimario. Claro que Así sí. Y que, hemos visto víctimas que hasta la familia no la apoyan y vemos lo que sucede posterior a eso y digo, pero ¿dónde estaba la ayuda, el apoyo? Porque entonces o sea, son tan manipuladores o manipuladores que hacen pensar que uno es el malo. Y hasta que uno se lo claro, cree, uno mismo se lo claro, puede creer. Y claro. entonces,
¿qué podemos hacer para prevenirlo? Vamos a hablar de prevención y soluciones. Claro, lo primero a nivel de sociedad es que nosotros reconozcamos las características importantes y que hay varios perfiles. Está el que usted no se lo puede imaginar hasta la persona que es tipo fast train, que es aquel que cuando va caminando con su pareja en la calle le pone la mano en sus partes privadas, Sí. porque esto es mi propiedad, ¿verdad? O el que le repugna y le sale con una, como diría mi abuela, con una rebasca delante de todo el mundo, sin importarle quién. Pero hay una característica importante que tiene que ver con la prevención, y es que no nos podemos olvidar de lo que se conoce como el ciclo de poder y control. Y ese ciclo de poder y control es bien importante porque como una víctima comienza a convertirse en una víctima. Pues mira, lo primero de todo es que el victimario o la victimaria siempre escoge a su víctima. Quiero que eso es lo primero que tú tienes que saber. Segundo, no escoge al o a la más débil. Todo lo contrario, porque es un reto para esa persona tener a alguien, por ejemplo, una mujer o un hombre que tenga unas características bien importantes. Y yo creo que es más, vamos a dirigirnos en este momento a la mujer, no porque creamos que sea la más débil, pero sí porque es la más vulnerable por las situaciones sociales que representa. Así que lo primero que esa persona empieza, en el fondo, es a algo que me preocupa muchísimo, que tiene que ver con el aislamiento. Y para trabajar con el aislamiento, dice frases tan sencillas como, ¿sabes qué? Tu mamá y tu papá no te quieren. Mira que le da más a tus hermanas que lo que te da a ti. Esta amiga tuya, no quiero que compartas con ella porque ella está con un montón de hombres y sabemos que hay una palabra que usan Sí. que es bien peyorativa, ¿verdad? Claro. Así que lo primero es que empiezo a trabajar con eso, empiezo a aislarte y con eso entonces me convierto yo en tu todo. Soy la persona que te suple las cosas para Eso que es no el te puedas, bueno. claro, yo soy bueno, para que no te puedas escapar de eso. Otra característica importante que usualmente hacen es que comienzan a desvalorizar a la víctima. Tú eres gorda, tú eres fea, nadie te va a querer, la Mira gente cómo te está has puesto. mira cómo te has puesto, la gente está contigo por pena. Así que esas son las cosas que yo quiero que ustedes sepan que ocurren de una manera sutil. Y la otra que te la tengo que decir, aunque estamos hablando en términos de género y deberíamos ser equitativos, pero es que le ocurre mucho más a la mujer que al hombre, es Ajá. el privilegio de macho. Sí. Es decir, yo puedo hacer esto porque yo soy el hombre de la casa. Y como yo soy el hombre de la casa, yo tengo un privilegio. Pero ¿qué sucede? Que al principio todo empieza muy sutil, pero luego vienen dos cosas que ocurren antes del maltrato físico. Uno de ellos es el maltrato y el abuso emocional. Y yo tengo, por ejemplo, una paciente que me decía, Hilvik, ¿sabes qué? Yo me acostumbré a que me dieran una pela, al otro día se me quitaba el dolor, pero todo eso que me dijo, que voy a estar sola, que nadie me quiere. Como yo, eso me ha tomado años de mi vida quitarme ese sello, porque yo fui a ese matrimonio amando a esa persona. Porque yo Amando fui a a ese esa matrimonio persona que terminó no siendo esa persona. ¿Qué es que lo que sucede en terminó muchos siendo. casos? Que uno se enamora de lo que le enseñan y brinca y se tira del trampolín, pero cuando abre los ojos está con el monstruo. No De, tiene ni rasgo de la persona con quien se casó. Y eso es defini- terrible. definitivamente, definitivamente. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que comenzar a hacer es como persona empezar a fortalecer nuestra autoestima y nuestro valor propio. Yo te voy a explicar por qué. Hay muchas iniciativas que el gobierno puede hacer. Por ejemplo, las escuelas. El problema de todo eso es que un niño o una niña llega a una escuela cuando tiene 5 y 6 años, pero ya ha venido sus primeros años de vida, que es bien importante, ya ha estado formado por la familia. Y entonces tengo ese niño que va a la escuela y que el papá y mamá le dice, ¿sabes qué? Lo que dice tu maestro no sirve para nada. Así que como nuestras escuelas han estado un poco desacreditadas, pues tenemos que hacer un trabajo específicamente con antes. Así que tenemos que ir a las comunidades y educar a las personas. Y la segunda, ¿sabes qué necesitamos hacer? Educar a los profesionales de la salud y de la conducta. Y te cuento rápidamente algo. Tengo una paciente que su marido todos los días se acostaba con ella y le ponía un arma en la boca. De los 10 años que estuvo viviendo con ella, por lo menos diariamente la violaba
una o más veces. Y hoy, 4 años más tarde, ese hombre quiere quitarle los hijos a esa mujer. Y tú sabes qué, cuando miramos los sistemas de justicia, cuando miramos los profesionales de la conducta, tienen y están sugiriendo que los niños de esa pareja se restablezca las relaciones paterno-filiales. ¿Y sabe quién quiere? El tipo quiere que ella sea quien lleve a sus hijos a esas relaciones paterno-filiales, la víctima. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Que es algo absurdo. Entonces, cuando van a y el problema es que al suprimirlo y no hablarlo y no delatarlo con tiempo, lo primero que te preguntan es por qué no lo dijiste antes, y segundo, no te creen porque eres la única testigo. Entonces, eso juega con la cabeza de uno, y al igual que la persona con el poder te dice, ¿quién te va a creer a ti si tú no vales nada? Y así por el estilo, que son cosas que tenemos que trabajar. Lamentablemente, hoy el tiempo nos traiciona, Hildy, pero vamos a hacer una cita para este martes de la semana que viene para continuar con este tema y hablar de soluciones. Muy bien. Queremos acción, es tomar la acción, porque yo quiero que mi hija viva en un mundo sin violencia de género. Sin embargo, las víctimas de hoy necesitan justicia hoy. Y de eso es lo que queremos enfocarnos. Muchísimas gracias, Hilvik, por estar aquí. Tú sabes que a ti, te quiero muchísimo. Y a ese público maravilloso. Y no olvidarse, aunque vamos a hablar la semana que viene de la primera clave, es comprende y acéptate y ámate a ti misma. Por ahí comienza. Esa es la mejor recomendación que nos has dado, y podemos comenzar por ahí. Y más adelante vamos a hablar sobre cómo puedes lograr eso. Hilvik, muchísimas gracias como de costumbre. Lamentablemente el tiempo nos traiciona. Sin embargo, señores, recuerden que todos los días a las 6 de la tarde, por acá entre nos, por las redes de acá entre nos y las mías personales, vamos a seguir con la serie Queremos Acción, porque hasta que no veamos acción, vamos a seguir hablando del tema, porque yo creo que este tema no se ha solucionado porque no se sigue hablando del mismo. El diálogo nos va a ayudar a lograr soluciones concretas para que esas víctimas no tengan que ser víctimas más. Gracias, Elvi. Cómo no.